complementarios para que nuestro proyecto esté listo para su ejecución durante el siguiente curso. Bien, al final de todo proyecto hay tres elementos a tomar en consideración que no podemos olvidar. Para el caso del proyecto o protocolo, estos aspectos administrativos u operativos, algunos se llaman aspectos operativos, otros les dicen aspectos administrativos. Bueno, de igual manera, hay terminología que puede variar en cuanto a la palabra a usar, pero que en el contenido y en el fondo significan lo mismo. Lo que quería es que tengan en cuenta que estos elementos administrativos siempre van en un proyecto o protocolo, pero no en la investigación concluida. O sea, cuando concluyamos nuestro trabajo de investigación el próximo semestre, en el documento final de la investigación, no habrán aspectos administrativos, por supuesto. Solamente es para fines de proyecto o del protocolo. Primera observación o comentario. Además, necesito hacer otro comentario que es reiterativo, pero es necesario. Una vez que concluyamos, necesariamente cuando observen, cuando lean otros investigadores o sus dictaminantes o sus replicantes, necesariamente van a hacer observaciones. Cuando se hace la evaluación de un proyecto de investigación, se ven dos elementos fundamentales. Se ven los elementos de forma y se ven los elementos de fondo. Los elementos de forma son pues superficiales en realidad, ¿no? Pero no por ello dejan de ser importantes. Por ejemplo, aquí van a ver el orden, ejemplo, el orden o la numeración. Y eso es algo que vamos a revisar en realidad en el siguiente curso, porque tenemos que ver, de acuerdo al diseño que ustedes han planteado, que vamos a definir ahora cuando les haga la revisión y cuando terminen su proyecto, vamos a ver el diseño. Entonces, de acuerdo al diseño que ustedes hayan planteado, habrá un orden. O sea, no todos ustedes van a tener exactamente el mismo orden. Y esto se va a determinar por las directivas que tiene nuestra universidad. Que dicho sea de paso, está en la última parte de nuestro aula virtual, ¿no? En los materiales de apoyo. Ahí tenemos la resolución de nuestra universidad, en donde da los diferentes órdenes de del contenido de los proyectos de investigación que se diferencian por el diseño. No hemos empezado, ni hemos hecho eso, ni haremos ahora eso, por la siguiente razón, y eso quisiera que quede claro, porque no sería extraño que ustedes se hagan ayudar con algún otro profesor o alguna otra persona vea y les digan, oye, pero el orden no es así, esto debe ir antes, esto debe ir después. No es extraño. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque de acuerdo al diseño que ustedes están haciendo, muchos de ustedes tendrían que hacer en órdenes distintos. Y eso es bastante complicado cuando seguimos una metodología en el curso.
Sin embargo, aclaramos que en el siguiente curso, como ya todos van a tener definido su diseño, ahí vamos a empezar. Una de las primeras clases del curso será decir, a ver, todos los que tienen el diseño observacional analítico, ya, vean este orden de acuerdo a la resolución número tantas, vamos a acomodar a este orden. Todos los que tengan un diseño descriptivo, a ver, ¿quiénes son? Ya, los de diseño descriptivo. Vamos a acomodar su protocolo de acuerdo a este orden y así sucesivamente. Y eso simplemente es cambiar el orden, nada más. Porque lo que estamos aprendiendo en el curso o revisando es mucho más de lo que pide en realidad la universidad. Es mucho más. De lejos es mucho más. Entonces, a nadie le va a faltar nada. Aparentemente, más bien les va a sobrar. Y lo que hay que hacer es lo que está en el 3, ponerlo al 2, lo que es 2.3 le pondrán 2.4, lo que es 2.5 lo pondrán 2.2, etcétera. Eso es cuestión de reordenar nada más y así lo vamos a hacer. Entonces, como acabo de decirles, me veo en la necesidad de hacer este comentario para que no exista la suspicacia de decir, bueno, no hemos seguido lo que dice la universidad o hay otros tipos de orden. No, no nos hemos descuidado, mucho menos olvidado. Estamos siguiendo una metodología, un orden y por supuesto que vamos a respetar. De tal manera que cuando tengan ustedes ya el trabajo concluido, el trabajo de investigación concluido, será pues un buen trabajo, un trabajo bien hecho. Y para eso nos falta todavía un cursito más. Bien, eso está dentro de las observaciones de forma. Y otras observaciones de forma que hacen usualmente, es decir, bueno, debes usar mayúsculas en esta zona o debes mejorar la sintaxis, debes mejorar la ortografía, no está adecuadamente enumeradas las páginas, los espacios no son los que corresponde, la letra que usted use no es el Times, sino es Arial, hay que corregir. Ese tipo de cosas son la... Oh, otra clásica, el título no se pone de esta manera, hay que poner de tal otra manera. El título no debe tener más de 21 palabras, debe tener menos, etcétera. Ese tipo de elementos que vamos a pulir, ¿no? Tenemos todavía un semestre más para ya definir claramente ese tipo. En el siguiente semestre les voy a pasar una especie de separata que he preparado hace mucho tiempo, pero que estoy actualizando. Tiene algunos años, ya estoy, no sé, en la tercera, cuarta versión, creo, de elaboración de tesis que se los voy a pasar, que seguramente les va a ser de utilidad. Ahí donde dice, pues tiene que estar a dos espacios, tiene que ser en Times New, que la sangría derecha, sangría izquierda son así, esas son ya detalles de forma y de redacción final del trabajo de investigación, que no lo hemos olvidado tampoco, pero no es, considero pertinente todavía verlo ahora. Bueno, entre otras cosas. En cambio, las observaciones de fondo, estas sí son preocupantes porque aquí usualmente hacen observaciones del diseño o observaciones de los objetivos, ¿no? O observaciones de las variables. O sea, se van directo al corazón del proyecto. Imagínense que vuestro dictaminante les diga, es que tu diseño está mal. No es ese diseño, es otro diseño. Entonces, en realidad estaría desbaratando, estaría eh, casi invalidando el proyecto, ¿no? Es por eso que hay que ser muy cuidadoso con la secuencia que seguimos. No es muy frecuente que hayan este tipo de observaciones, pero hay que prepararse. Y la manera de prepararse para ello es haciéndolas bien, previniendo, ¿no? De que esté bien planteado nuestro diseño, nuestro proyecto en general.
Bien, entonces hice estos comentarios previos porque eh, una vez que tengamos listo nuestro proyecto, eh, concluye normalmente el proyecto con los aspectos administrativos, ¿no? Al final del proyecto están los aspectos administrativos, luego está la bibliografía, que como ya saben ustedes, desde el inicio les he mencionado, utilizamos Vancouver para ello, y están los anexos. Y en los anexos normalmente, está, por ejemplo, el instrumento de recolección de datos, que se supone que ustedes ya tienen un esbozo de vuestro instrumento. Hemos trabajado instrumento con ustedes, que eso sí es propio de este curso, no es de metodología. Entonces se supone que ustedes tienen, para fines de este curso, tienen un borrador de vuestro instrumento, del instrumento de recolección de datos. Otro anexo que se estila poner es la matriz de consistencia, que en realidad esta es un instrumento también que ayuda al revisor, porque es un consolidado de los principales elementos del proyecto. Al final de esta conversación vamos a ver un ejemplo. Y poco ayuda al mismo investigador, pero sí ayuda al que revisa, porque solamente ve esa hoja y ya no es necesario que lea todo el proyecto. Bueno, tiene sus detalles y usualmente está así, ¿no? Esos son los anexos más resaltantes. A veces ponen también la validación del instrumento, pero con que tengamos el mismo instrumento y una matriz de consistencia como anexos, ya es bastante. Bien, entonces, esto es lo que quiero comentar con ustedes hoy. Y en los aspectos administrativos, ¿no? Los aspectos administrativos empiezan por poner los recursos. Lógicamente, todo trabajo de investigación necesita recursos, ¿no? Y los que ustedes están planteando, en vista de que son de pregrado, son estudiantes de la facultad, posiblemente ninguno de ustedes trabaja, y si alguien trabajara será el mínimo porcentaje, y tienen que asumir el costo de vuestro trabajo de investigación, y para ello necesitamos recursos. Entonces, lo primero que ponemos en aspectos administrativos son los recursos. ¿Y qué tipo de recursos tenemos? Bueno, tenemos primero los recursos humanos, empezando por ustedes mismos. Si no habría el investigador, no hay protocolo, ¿no? Si no hay el investigador, no hay protocolo. Y si no hay protocolo, no hay investigación. Entonces empezamos por el investigador. Pero además, el investigador, ¿qué otros recursos humanos puede necesitar? Ya lo hemos comentado, ¿no? O sea, no solamente nos vamos a circunscribir a los recursos de nuestro proyecto de pregrado. Si pensamos en algo más grande, supongamos que ustedes van a hacer un estudio a nivel de toda la región, un estudio a nivel de toda la ciudad de Cusco, eh, pues solos no van a poder, es imposible, es sencillamente imposible. Necesitan más personas, ¿no? Ahora,
También habíamos adelantado en la parte de análisis estadístico, por ejemplo, no todos ustedes dominan la estadística, ni a todos ustedes les gustan las matemáticas. Y posiblemente van a necesitar el apoyo de alguien que sí sabe de estadística. Entonces, ese es otro recurso que van a necesitar y es un costo también en ello, ¿no? Y siempre hago la aclaración, ¿no? No es cuestión de que vayan donde el estadístico y le digan, oye, ¿sabes qué? Procésamelo mis datos. Ah, bueno, pero el estadístico les dirá, pues, ¿y qué quieres que haga? He ahí la palabra del investigador o de la investigadora, ¿no? Dirán, pues bueno, yo quiero que calcules tal y tal otra cosa, quiero que me saques un chi cuadrado, quiero que me calcules una TDSTM, quiero que me valides las preguntas de mi instrumento, quiero que me hagas un cálculo de tabla tetracórica para sacar el loss ratio, además tienes que usar tal o cual estadístico. Yo le tengo que decir al estadístico qué es lo que debe hacer y él procesará y me entregará esos datos y yo trabajaré mis resultados y conclusiones, ¿no? A eso nos referimos. Entonces, dependiendo de la envergadura de nuestro trabajo de investigación, pues es cada uno de ustedes, cada investigador, que define qué podría necesitar. Empezando por ustedes. Ahora, ¿voy a necesitar encuestadores, por ejemplo, o tomadores de muestra? Supongamos que ustedes van a hacer un estudio, digamos, un estudio de dengue. Se van a ir a Quillabamba y van a hacer un estudio de prevalencia de dengue. La única manera para determinar si tiene o no tiene dengue es la medida de anticuerpos, perdón, anticuerpos, la medida de anticuerpos o de antígenos mejor, antígenos IgG o IgM para dengue. ¿Y esos antígenos en qué se miden? En sangre. Y supongamos que ustedes tienen, a ver, 200 personas de sujetos de estudio. Ustedes no van a tomar, pues, 200 muestras. Necesitan un tomador de muestras, o dos, o tres, o cuatro. Necesitan desplazarse, ¿no? Por ejemplo, no van a ustedes a agarrar un barrio, una calle y decir, a toda esta calle voy a tomar las muestras de prevalencia. No, tendrán que hacer un clúster, ¿no? Por ejemplo, ya supongamos que todo esto es la ciudad de Quillabamba, digamos, hipotéticamente. Tomarán un clúster acá, otro clúster aquí, otro clúster aquí, otro clúster aquí, ¿no? O por conglomerados. Entonces, la movilización de un lado a otro no van a ir caminando. Ahí, por ejemplo, necesitan vehículos, personal que los transporte. En Quillabamba usualmente va a ser en una motocicleta o un motocar, ¿no? Etcétera. Entonces, mucho va a depender de la complejidad de vuestro trabajo de investigación para ver cuántas personas necesitan, ¿no? O, como les comenté, el estadístico, etcétera. Cada uno de ellos es un costo, es un costo. Por mucho que sea vuestro amigo y les diga, sabes que no te voy a cobrar nada, pero sí va a emplear su tiempo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que le va a llevar a hacer el análisis, sacar toda la estadística? Le lleva tiempo, horas o días. Eso es un costo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que hay que considerar
en cuanto a recursos humanos, u otros, ¿no? U otros que ustedes consideren, eh, digamos, a ver, si yo voy a hacer, ¿a qué podría? Voy a hacer un estudio sobre las secuelas post-COVID y la principal secuela está en los pulmones. Entonces yo voy a tomarles una tomografía de tórax a todos los pacientes post-COVID que entran en mis sujetos de estudio. Esta tomografía de tórax, alguien la va a tomar, no la van a tomar ustedes. Tiene que haber un radiólogo, un tecnólogo que tome, tiene que haber el equipo tomográfico que tome, y tiene que haber el que lea la tomografía, ¿no? Ustedes no van a leer la tomografía, yo no digo que no lo puedan hacer, pero para fines de investigación necesitan un radiólogo que lea y les diga, ¿sabes qué? Aquí hay estas lesiones, por ejemplo. Entonces, así sucesivamente, dependiendo de lo que ustedes van a estudiar, necesitarán más o menos personas. Y como les comenté también, estoy casi seguro que prácticamente todos ustedes, o la mayoría de ustedes, van a hacer ustedes solos todo. Y es que todos hemos hecho así cuando nos íbamos a graduar. Por las características de nuestro proyecto, que no es complicado en general, y porque tampoco estoy en condiciones, pues, de subvencionar un proyecto costoso, ¿no? Bueno, esta es la primera parte. Pero también necesito recursos materiales. Claro, son elementos físicos que yo necesito. Empezando por mi computadora, ¿no? Yo necesito pues una computadora, necesariamente, o un celular. Eh, por ejemplo, para el cálculo, no sé si les, honestamente, no sé si les comenté a ustedes o a los chicos del otro curso. Por ejemplo, si ustedes tienen el EpiInfo, que es un software de la CDC de Atlanta, que les ayuda fácilmente a hacer el cálculo muestral, hacer una tabla tetracórica, y ahí rapidito, en 30 segundos calculan su odds ratio. Si no, pueden ustedes en este momento probar, es de uso gratuito, en su celular, en el Play Store, busquen, pongan ahí en búsqueda EpiInfo, va a salir CDC, si desean descarguen, como les digo, es gratuito, y van a ver las bondades que tiene, ¿no? Entonces necesitan estos elementos, ¿no? U otro, ¿no? El tanto que les gusta el SPSS o el EPIDAT o simplemente el Excel, etcétera. Ah, y el Word también. ¿Dónde están escribiendo ustedes su trabajo? En Word ya es un elemento material que necesitan para la investigación. Y luego de eso, pues necesitan, no sé si necesitan impresiones, fotocopiadoras, materiales de escritorio, no sé si necesitan tableros, lapiceros, plumones, que necesitan USB, eh, o pueden necesitar reactivos, eh, pueden necesitar placas radiográficas, tomografías, el mismo tomógrafo. Evidentemente no van a comprar un tomógrafo para hacer su investigación. Tendrán que acordar con alguien que maneje un tomógrafo para entrar en una especie de convenio o acuerdo, ¿no? Para poder utilizar sus placas. Como hemos comentado en la lámina anterior, quizás necesitan vehículos de transporte.
De hecho, o sea, supongamos que van a hacer su estudio en Quillabamba. No van a ir caminando a Quillabamba. Tendrán que ir pues o en carro propio o en bus o en micro. Bueno, eso ya es un costo de transporte en los medios de comunicación, etcétera. Bueno, eso va a depender de qué tipo de investigación están ustedes realizando. Bien, y cada una de estas cosas también tiene un costo. Bien, y finalmente, en los recursos, tenemos los recursos financieros. Bueno, aquí está todo lo que les va a costar hacer su proyecto de investigación y su trabajo de investigación concluido. ¿Cuánto les va a costar? En el caso de ustedes, que es de pregrado, a veces no es necesario detallar nada, simplemente tener, es decir, recursos financieros, autofinanciar. Y listo, ahí terminó. Que es la mayor parte de los casos de ustedes, ¿no? No sé si ustedes tendrán, alguno de ustedes tendrán un financiador, pero es poco probable. Bueno, quizás sus financiadores son sus padres, quizás, pero es igual, es como si ustedes mismos estuvieran autofinanciando. Pero hay otros trabajos de investigación, por ejemplo, los concursables, si ustedes se presentan a un concurso de la universidad o otro concurso de Concitec, pues ahí hay, ¿no? Dicen, bueno, nosotros podemos financiar un trabajo de investigación hasta por 10.000 soles, digamos. Ustedes se presentan y si ganan, tienen 10.000 soles para ejecutar su trabajo de investigación. Y ya no hablemos, pues, de los ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Un ensayo clínico en su mayoría cuesta millones o miles de dólares, ¿no? Entonces, ese ya es otro nivel de investigación, ¿no? No va a ser pues para una tesis de grado, ¿no? Ya son investigaciones grandes que están orientadas ya a la contribución masiva a la ciencia, ¿no? Entonces, pueden poner uno de ellos. Si simplemente lo dejan, este proyecto de investigación es autofinanciado por el investigador, punto, ahí quedó. Pero si desean, pueden darle un detalle, ¿no? Un detalle. A ver, en recursos humanos, ¿cuánto? ¿No? ¿Cuánto me va a costar? Los recursos materiales, ¿cuánto me va a costar? Si tengo otros gastos, ¿cuánto van a ser esos gastos? Y luego el total, ¿no? El total, ¿cuánto me costará mi proyecto de investigación? Mi trabajo de investigación. Ya no es el proyecto, es el trabajo de investigación, ¿no? Bueno, usualmente se pone algo así. Entonces allí ya se tiene una de las partes de los aspectos administrativos, los recursos. Luego que pongo recursos, no puedo olvidar el colocar un cronograma. Necesariamente tengo que colocar un cronograma. ¿Y qué mejor herramienta para un cronograma que utilizar el diagrama de Gantt? Ahí está el diagrama de Gantt. En realidad es una herramienta de planificación. Los planificadores usan mucho los diagramas de Gantt, pero no olviden que un protocolo de investigación, algunos autores también le llaman la planificación de la investigación, ¿no? En algún momento hemos hecho ese paralelismo o esa sinonimia, mejor, ¿no? Esa sinonimia. Porque algunos autores dicen, ¿no? A ver, la planificación de la investigación en realidad es todo el proyecto, ¿no? El protocolo. Y efectivamente, ¿no?
Este diagrama nos permite a una sola mirada ver qué he programado y cuál va a ser mi avance y cómo está siendo el avance, incluso planificar para ver si estoy retrasado, cuán retrasado estoy o estoy muy adelantado, etcétera, en la secuencia de los elementos que yo tengo que desarrollar para lograr la investigación concluir. Bien, cada una de ellas tiene una posición. Esta es una forma de presentación del diagrama de Gantt, ¿no? Aquí en la parte superior, en lugar de tareas, podrían ser aquí actividades. Está cronogramado acá está por meses del año. Año 1, este año podría ser el 2022. Y este año 2 podría ser el 2023, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hice? La tarea 1. Por ejemplo, esta sería elaboración del protocolo, ¿no? En realidad nosotros, mire, algo es parecido. Nosotros hemos empezado en febrero, supongamos que aquí hubiera empezado, y estamos terminando nuestro protocolo en junio, aquí. Entonces este gráfico azul tendría que ir solamente de aquí hasta aquí. Pero en general está cubriendo más. Ahora el protocolo podríamos desmenuzarlo. Nosotros vamos a ver en el siguiente. Este es uno más amigable y más utilizado. Ambos están en Excel. En Excel fácilmente ustedes pueden hacer su diagrama. Lo trabajan en Excel y luego lo importan en forma de figura a vuestro Word, a vuestro protocolo, al documento de protocolo y listo. Si van a pretender hacer esto en Word, realmente se van a romper la cabeza, salvo que dominen bastante Word. Si no, mi recomendación es de que lo hagan en Excel. Como verán, es súper sencillo hacerlo en Excel, ¿no? Bien, entonces aquí, en lugar de las tareas, pongo las actividades. No, yo podría poner acá, por ejemplo, el tema. Simplemente el tema. ¿Cuánto tiempo les ha tardado a ustedes hacer el tema? Supongamos que esto esté en semanas. A ustedes les ha demorado por lo menos 2 semanas tener el tema. Luego, podría yo decir, digamos, si soy exquisito, el capítulo 1. Me ha demorado otras 2 semanas. Capítulo 2, otras 2 semanas. Capítulo 3, otras 2 semanas. Así, ¿no? Eso va a depender de ustedes. Instrumento. Mi instrumento me ha demorado 1 semana. Validación del instrumento. La validación me ha durado unas 3 semanas porque he hecho juicio de expertos, he hecho mis cálculos estadísticos, etc. Algo así. Se va a depender de ustedes el detalle que le den. Acá la ejecución, ¿no? Ya salteamos pasos y acá podría ser recolección de datos. Nos vamos a tomar unos buenos 2 meses en recolección de datos o más. A ver, de 4 hasta aquí, ¿no? Una más. Recolección de datos. Análisis de datos. Me demoré unas 2, 3 semanas, digamos. Y así sucesivamente, jóvenes, ¿no? Esa es la manera como uno hace su cronograma. El detalle que ustedes
consideren en su cronograma, lo dejo a vuestro propio criterio. La cuestión es que se vea dónde está, cómo está planteado el avance. Todos hemos empezado en febrero de este año. Entonces, vuestro cronograma necesariamente va a empezar en febrero del 2022. Y no sé hasta cuándo ustedes pondrán, si todo el 2022, incluirán el 2023. Eso va a depender de sus objetivos y su diseño de investigación. Bien. Luego, como habíamos comentado, entramos en nuestra bibliografía, en el formato Vancouver. Para ello, el Word tiene la posibilidad de tener instalado el Vancouver para que puedan más fácilmente ingresar los datos de su bibliografía y ya los tengan en su base personal y a su vez se va insertando automáticamente en su documento en Word de, eh, de vuestro proyecto protocolo de investigación. No todos los Words tienen el Vancouver incluido, los que todos tienen APA y otras maneras, pero si no se puede instalar el Vancouver, también hay maneras gratuitas de instalar el Vancouver en vuestro computador. Y luego tenemos, como habíamos comentado, los anexos. Entonces, en los anexos habíamos comentado, siempre está el instrumento de recolección de datos. Entonces, yo de ustedes espero que tengan por lo menos un borrador, por eso nos estamos tomando suficiente tiempo para poder tener estos elementos, ¿no? Después de cada clase siempre les digo, además en cada clase les doy un espacio importante de tiempo dentro del horario de nuestro curso para que ustedes puedan trabajar estos elementos. Es opcional presentar la validación del instrumento y, como les comenté, también usualmente se presenta una matriz de consistencia, ¿no? Eventualmente hay una matriz de instrumentos y listo. A esto me refería cuando hablábamos al inicio del orden. Si no hubiéramos hecho un orden, ¿se imaginan si a cada uno de ustedes les dejara que hagan el orden que vean por conveniente? Sería un caos. Si yo no podría seguir una secuencia en el curso, porque para cada diseño tendría que variar mi secuencia y eso no puede ser, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos una misma secuencia, ¿no? ¿No? Para el capítulo 3, por ejemplo, todos ustedes ya tienen su tipo de estudio, tienen su diseño, tienen el nivel, tienen el periodo de estudio, o sea, el tiempo, tienen el ámbito de estudio, el escenario, o sea, el lugar, tienen la unidad de análisis, es decir, quién es, ok, tienen los criterios de selección, o sea, de estos, cuáles, tienen la propuesta de población y de muestra, es decir, de estos quiénes y cuáles, cuántos. En vuestro caso está en calidad de propuesta, porque el cálculo real lo haremos en el siguiente curso. Hemos hablado del análisis de procesamiento de datos cuando hemos hablado de instrumento. Hoy hablamos de los aspectos administrativos, la bibliografía y los anexos. Y se terminó el proyecto o protocolo.
Este orden va a variar de acuerdo al diseño, como dijimos al inicio. Y eso reordenaremos en el siguiente curso. Como les digo, no se preocupen porque no nos va a faltar nada. Al contrario, aparentemente nos va a sobrar porque estamos haciendo más cosas de las que pide la universidad. Entonces, lo más probable es de que tengamos que hacer reordenamiento. Así que eso es sencillo, eso es sencillo. No, no es complicado. Bien, entonces esto es algo que yo quería compartir con ustedes hoy. No quiero dejar de comentar un ejemplo de matriz de consistencia que tiene estos elementos, básicamente. Entonces aquí se los pongo como ejemplo. Miren, el título siempre debe ir ahí, ¿no? Esta es una matriz de consistencia. Por ejemplo, el título dice, factores asociados a la susceptibilidad antimicrobiana de Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter baumannii frente al uso de antibióticos de reserva en pacientes con neumonía intrahospitalaria en el Hospital de Salud Cusco, ¿no? 2020-2021. Este es un tema interesante y bueno, hay mucho que trabajar ello. En algún momento, no sé si les he comentado también, pero si a alguno de ustedes le interesa trabajar antimicrobianos, resistencia antimicrobiana, infecciones intrahospitalarias, dengue, etcétera, pues hay bastante que hacer. Y sería un buen tema de tesis de ser el caso. Eh, el hecho es que necesitamos considerar la formulación del problema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serán los factores asociados a la susceptibilidad antimicrobiana de Pseudomonas, etcétera? Ponemos los objetivos, ¿no? Puede estar el objetivo general en la parte superior. Determinar los factores asociados a la susceptibilidad antimicrobiana específicos. Asociación, ¿no? Es lo que les gusta, asociación, o lo que les gusta también, correlación. Bueno, entre sexo y susceptibilidad, entre edad, entre el tratamiento antibiótico, aquí se pone más interesante, entre la estancia hospitalaria, es otro indicador, es una variable importante. Uso de ventilador, es decir, otros elementos que podrían agravar la cosa, comorbilidades, etcétera. Los objetivos. Pero luego podemos tener la hipótesis, ¿no? Si yo afirmo, los factores, edad, sexo, tratamiento y estancia hospitalaria y ventilador mecánico y comorbilidad están asociados, etcétera. Bueno, no es necesario casi leer el contenido de la matriz. Lo que interesa es que los elementos son la formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables y los indicadores. Algunos dividen esto en dos, variables por un lado, indicadores en el otro, ¿no? ¿Cuál es la variable? ¿Cuáles son las variables? ¿Y cuáles son sus indicadores? Y de técnicas e instrumentos de recolección de datos.
tipo de investigación, población de estudio, técnica utilizada, técnica utilizada, instrumento, ¿no? Bueno, es un estilo, no todos utilizan exactamente lo mismo, pero es una manera de tener la, ah, el resumen del trabajo de investigación a una sola mirada. Esto usualmente también va en los anexos. Bien, entonces en términos generales es lo que quería compartir hoy con ustedes. No sé si tienen algún comentario que hacer, si se ha comprendido, hay alguna duda. Sí, señor Mesa. Doctor, buenas noches. Le quería preguntar para más la parte del cronograma. Sí, Si pusiéramos, por ejemplo, la parte de recolección de datos, estaría bien que lo pongamos más o menos desde el mes de agosto, que estaríamos empezando la parte de tesis 2. claro, por supuesto. Claro que sí. Además es tentativo, ¿no? Y es lógico, ¿no? Si usted podría poner recolección de datos. Mire, en realidad en agosto lo que ustedes van a hacer, señor Mesa, es la validación del instrumento. Porque ahora están proponiendo el instrumento. Pero todo agosto se van a dedicar a validar el instrumento. Yo creo que ya en septiembre, a partir de septiembre, todos ustedes se van a dedicar a la recolección de datos. Septiembre, octubre, noviembre va a ser análisis, la mitad de noviembre, y de la mitad de noviembre hasta final del semestre va a ser eh, ya la redacción de los resultados, conclusiones, y darle el toque final a la tesis y la exposición individual de cada uno de ustedes de su tesis. Más o menos ese sería el cronograma. Ahora, tampoco, tampoco, si alguno de ustedes tiene una proyección más ambiciosa, me refiero a que si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un estudio longitudinal de un año, ¿no? Quieren trabajar todo el 2022 y todo el 2023, pues pónganlo así. Y lo que vamos a hacer en el siguiente semestre va a ser pues un adelanto de lo que, de la persona que haya proyectado, digamos, hacer todo el 2023 más, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer un estudio comparativo 2022-2023 sobre el comportamiento de COVID, digamos, de COVID. Entonces van a ser 2 años de estudio. Definitivamente, el próximo semestre, entre septiembre y noviembre, no van a terminar el trabajo ni van a terminar toda su recolección de datos, pero sí tienen que hacer el piloto, ¿no? Y tienen que hacer un bosquejo de conclusiones solo para el caso de los investigadores o investigadoras que proyecten su trabajo de investigación más allá de la duración del semestre. Pero para los que estén proyectando la duración de su trabajo de investigación durante el semestre, pues vuestro trabajo de investigación debe concluir en diciembre de este año, ¿no? Hay que hacer esa aclaración. Para, ¿por qué? Porque, como les digo, si alguno de ustedes tiene la intención de hacer un trabajo más largo, no puede usted, pues, limitarse o frustrarse por el hecho de que de todas maneras tengo que terminar este semestre. No es así. Estamos en un ejercicio académico. Entonces, sí habría la libertad de que las personas que demuestren que en su protocolo de investigación van a hacer 2 años de trabajo de investigación, pues es otro cronograma.
¿Le queda claro, señor Mesa? Doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Bueno, como han visto, jóvenes, después de cada una de nuestras clases, es verdad, nos queda un tiempo de clase todavía, pero ese tiempo justamente está para que apliquen lo que hemos trabajado en la clase. Ahora, en todo el resto de clases también les he dejado, este, siempre después de terminar la clase, les he dejado cosas que hacer, porque hay cosas que hacer. Ahora tienen que afinar sus aspectos administrativos, tienen que afinar su matriz de consistencia, por ejemplo. Señorita Luna, la escucho. Doctor, buenas noches. Es que te le había enviado un correo el día de ayer comentándole que había encontrado un nuevo instrumento de Sí, medición para mi tema. Entonces, sí, bueno, yo fui uno de los alumnos, una de las alumnos de que en primer aporte no me pudieron revisar sobre todo lo que son mis objetivos. Y sí. bueno, el tema de que esa adquisición de mi nuevo, bueno, del instrumento es que está cambiando un poco lo que son mis objetivos y también lo que es mi diseño. Quería consultarle eso, no sé si lo podría consultarle ahora. Sí, sí, si usted va a cambiar su diseño, tiene el tiempo suficiente para cambiar de diseño, pues hágalo, porque ya vamos a empezar desde la próxima a revisar, entonces si usted lo tiene listo, no hay problema, pero si usted no puede, va a perder porque si no presenta sus avances, simplemente va a tener mala calificación. Sí, porque justo también no me llegaron tampoco a revisar lo que son mis objetivos, doctor. Entonces, eso también yo estoy un poco de desventaja en respecto a mis compañeros. Pero si usted está cambiando ahora, Ajá, justo quería, acaba de decirme que está cambiando, ¿qué sentido hubiera tenido revisar sus objetivos si usted ha decidido cambiar? o sea, quisiera ver si en ese mismo momento me lo podría revisar para ver si están bien, porque justo estaba viendo eso para ver si podrían concordar o no con lo que estaba encontrando. ¿Tiene usted para compartir su pantalla? A ver.